a veces nada más el reflejo de la sociedad en la que viven. Por ejemplo, esos clásicos cuentos de Blancanieves y en el País de las Maravillas, todo ese tipo de historias que son infantiles a final de cuentas, vivían una sociedad bien cañona de represión y de aquí y de allá, políticamente, socialmente, y eso lo traducían en un cuento que parecía para niños, de fantasía y de, ay, sí, color de rosa, pero al final de cuentas lo analizas y sí son temas, pero bien gruesos, Caperucita Roja y demás, o sea, hablando sobre la transformación de la niña a la mujer, ¿no? Entonces son cosas que dices, no manches. El del País de las Maravillas también reflejando su situación social, entonces son cosas que efectivamente lo disfrazan, lo adornan así con palabras y a eso también está uno dedicado como artista, a tratar de expresar algo que tú quieres, que tú traes, pero al final de cuentas la gente entiende lo que le viene en gana. Siempre me han preguntado, oye, tu cuadro, ¿y qué significa? Pero, o sea, pues sí tratas de explicarles lo que intentabas hacer. Ah, ok, no, está padre el rollo. Como que siempre se quedan con una idea de que, ay, pues yo entendí algo diferente. Y aunque me gusta el realismo, a final de cuentas luego siguen preguntando, ¿y qué significa para ti? O sea, no sé, por ejemplo, ese que está ahí, el riachuelillo ahí del río San Juan, pues ya no está así, ya eso ya pasó a la historia. Y y de repente la gente llega y, ay, sí, qué bonito como estaba antes. Y siempre se van con la onda de que pues ya le construyeron ahí edificios y puentes y le desgraciaron y tal. Pero quizás sí el cuadro pueda aparentar eso, ¿no? Un contraste entre lo que era antes, lo que es hoy después. Pero realmente es un recuerdo eso. O sea, una vivencia que yo tuve. Estábamos jugando a la pelota ahí, se fue la pelota por un lado, fui a recogerla y me tocó ver eso, una escena donde llega un pajarillo a beber agua del río y sale volando, ¿no? Entonces al final es como sí una añoranza, un recuerdo, pero pues la gente más bien se va con la situación de que ay, el cambio y la ecología y la naturaleza, pues a lo mejor van de la mano los temas, pero realmente es algo muy personal. Y es eso que, pues, ¿cómo le dices a la gente? Esto es una cosa personal. Necesitan conocer toda tu vida para entender medio lo que pasa. Y eso sucede siempre, y sobre todo cuando uno pinta más abstracto. Tú lo has de saber, ¿no? Sí pasa ese tipo de cosillas que tratas de expresarte en algún sentimiento y sale algo, algunas manchas, texturas, y que sí te representan lo que tú estás haciendo, pero al final de cuentas llegan alguien y, oh, mira, y es que aquí hay como una carita y aquí hay como... Son cosas que hay que lidiar casi de diario con esas cosillas y pues no, nunca intentaste expresar una cara ni un rostro. Es que aquí se ve como un perrito y acá se ve, o sea, es una mancha. Estaba enojado, estaba alegre, estaba ahí, ¡pam! Llega la mancha así, ¿no? Quizás sí con algún sentido de que vas dando la pincelada, el aventón de pintura y dices, la voy a controlar que salga en esta sección por la composición, el equilibrio, las texturas, me interesa ver cómo sale aquí, ¡paf! Das el manchón, ¡ay, mira, se ve como un perrito! Y ¡ay, acá hay otra cara! Entonces son cositas que es bien difícil tratar como de interpretar el arte o lo que tú quieres en algo y que la gente lo entienda como tú lo entiendes, es bien complicado, pero pues al final de cuentas es divertido y eso pues nunca, ahora sí que te quita la diversión. Estando en la universidad, teníamos la clase de pintura y el maestro nos hacía alguna dinámica, algún ejercicio, ya que acabamos de pintar el cuadro en turno, los poníamos ahí al frente del salón y a ver, muchachos, vamos a criticarnos los cuadros. Entonces el ejercicio era dinámico, estaba bastante bien y pues recibías palizas y de repente buenas opiniones y tal, o sea, entendías más o menos cómo era
o sea, tener ese contacto con el espectador, porque cuando en una galería tú expones y se acabó, pues nomás ves la gente que esté ahí, oh sí, muy bonito, te quedó muy bonito y tal, pero nunca hay una retroalimentación de que mira, y es que acá la composición, y yo pienso que pudiste haber hecho aquí o allá. Esas cosas no existen en una galería. Es muy rara la persona que se acerca y comienzas a hablar sobre cuestiones técnicas o sobre filosofar sobre la obra, pero en la clase lo teníamos que hacer. Y entonces cuando tocaba mi turno, pues yo trataba de concentrarme en cuestiones de composición, equilibrios de colores, o lo que es la paleta, pues el significado, las texturas, si me expresaba, si no me expresaba. Y yo daba mi punto de vista en base a esa cuestión, ¿no? Técnica y emocional. Y curiosamente, yo por dentro siempre trataba de atinarle a la opinión que dijera el maestro, porque él también daba su punto de vista con cada cuadro. Y entonces yo trataba como le voy a atinar, ahora sí voy a entender lo que es ver arte. Y entonces ya daba yo mi opinión. Y curiosamente, como bueno, me apellido Castro, era de los primeros de la lista, y a ver, pásale, Efraín, a ver cómo ves este cuadro, y ahora cómo ves aquel, y ya daba yo mis opiniones. El caso es de que ya cuando pasaban todos, nunca coincidía mi opinión con la de los demás, y yo veía que entre ellos sí coincidían, sí iban más o menos por la misma ruta, y yo así, no marches, no entiendo cómo se ve el arte. Pero cuando el maestro daba su opinión, coincidía más con el profe que con los demás, y entonces yo decía, entonces sí voy bien. Pero es que es algo bien así subjetivo, bien difícil de entenderlo. A final de cuentas se hacen 3 preguntas al poder ver una obra: ¿qué veo? ¿Qué siento? ¿Y qué pedo? Son las básicas, porque a final de cuentas todo comienza con lo que ves. No sé, veo un caballo, veo pinceladas, veo color verde, veo una composición, o sea, lo más lógico, y luego ya de ahí te pasa, ¿qué siento? Bueno, pues siento ahí el caballo corriendo, le pega el airecito, está en paraje, siento libertad, debe ser un caballo salvaje, está libre, no sé, me da esa sensación de libertad. ¿Y ahora qué pedo? Y entonces ya al verlo, al analizar todos los elementos que habías estado observando, pues vas sintiendo cosas, vas analizando, vas comprendiendo, y puede que ahí en esa última pregunta, ¿en qué pedo? Es en donde te caiga el 20 de que, oh, este cuadro significa esto. Había una señora que venía aquí al taller a pintar que decía, yo no sé de arte. Yo no sé de técnicas, yo no sé de nada, yo solo sé si me gusta o no me gusta. Obvio. Y esa es la cuestión, que el artista tiene que tratar de transmitir algo. Últimamente lo que se ve hoy en las galerías así modernas, así de arte conceptual y demás, híjole, ya viene siendo más basura que nada, y discúlpenme los que se dedican a ello, pero sí, la verdad, yo creo que tiene que haber una reforma, una buena moral en la cuestión de cómo expresar el arte actual, el contemporáneo, porque pues el pegar simplemente o el poner un vasito medio lleno de agua ahí en la galería, ok, sí va, ok, esas propuestas ya se daban desde los 50, 40, 50 y se sigue haciendo. ¿Qué más estás proponiendo hoy en día? O sea, ¿qué te dice ese vaso? No me dice nada, o sea, no sé si me entiendas, el arte tiene que transmitir. Y yo estoy muy a favor del discurso de Avelina Lesper, en donde sí se ha hecho prácticamente una mafia de todo este tipo de cosas, le tratan de ver la cara al espectador, y solamente quien tiene una opinión muy así, muy adornadita oh, es que esto es la anfractuosidad de la vida etérea, de no sé qué, y te echan un rollo que ni ellos entienden. O sea, son cosas que a final de cuentas no siento que van de la mano con el arte, pero hoy en día se ha establecido ese método, y en las escuelas se enseñan ese método, y se está corrompiendo lo que es el arte auténtico. Entonces, a final de cuentas, eso yo creo que como artistas tenemos esa obligación, esa tarea de rescatar esos valores, porque sí se han perdido. Y yo no estoy en contra del arte abstracto, en contra del arte conceptual o del performance, y todo ese tipo de cosas son padrísimas, o sea, se disfrutan, pero si te transmiten algo, palomita. Si no te transmiten nada, tú dices, no manches, ¿y eso qué? O sea,
¿Necesitas la explicación del autor? No, o sea, una obra no necesita una explicación, la obra tiene que explicarse por sí sola. Alguna vez escuché hablar así a algunos artistas, incluso en alguna lectura, no recuerdo el autor, pero que hablaba sobre este concepto, como que lo dividían en categorías: arte, artesanía, manualidades. O sea, como que una categoría así, ¿no? El arte es lo que propone, o sea, lo que innova, pues, lo que, wow, es una idea nueva, un concepto, wow. La artesanía ya es una repetición, quizás incluso repetición de lo que alguna vez fue arte. Por ejemplo, no sé, la Mona Lisa, ya dices, traigo mi playera de la Mona Lisa, o sea, pues no sé, artesanía, tacitas, no sé, de qué dibujitos ahí, purépechas o qué sé yo, o sea, quizás en algún momento eso fue arte, pero pues hoy se replica tanto, entonces ahí ya pasa ese término artesanía. Y pues manualidades es de plano lo que le quiere copiar a la artesanía, porque hay artesanías con hoja de oro, con la técnica, con bol de Armenia, o sea, con los materiales originales, y hoy en día te venden ya ahí la laminita de oro, en donde pues simplemente agarras, la pegas con un pegamento sintético y ya no estás respetando la técnica de la artesanía original, entonces ya se transforma en una manualidad. Y a final de cuentas, como que son categorías diferentes, y siento sí que efectivamente hoy en día se consume mucho la artesanía, muchísimo se consume, yo creo que no sé si más que el arte. A final de cuentas, si tú te fijas, por ejemplo, en las gráficas de economía y demás cuestiones, el arte ha subido así, es como una gráfica así de: en un momento se va a romper la burbuja y va a ser un caos total. Muchos inversionistas han estado invirtiendo en todo esto de arte, pero esto es la gente que tiene dinero. Pero en general, la gente que tiene dinero, ¿cuántos son? ¿Y cuántos son los que están en un nivel medio o en un nivel bajo? Pues todo el mundo. Y esos son los que consumen. A final de cuentas, si estamos hablando de arte, pues no van a consumir arte, una banana pegada ahí con un Durex, van a consumir quizás a lo mejor un cuadrito ahí hecho a mano con alguien ahí, o alguna tacita, o algún, no sé, jarroncito. Eso es lo que se consume. Y si comparas eso con respecto al arte, pues yo ando dudando si le andará llegando más la artesanía que el arte. Entonces, a final de cuentas, sí es algo muy importante, y siento que deberían rescatarse también muchas cuestiones técnicas, porque se han perdido como no tienes idea. De repente por ahí me gusta ver como pequeños documentales, mini documentales sobre técnicas que hacían, por ejemplo, en la agricultura o en preparar algún platillo, no sé, infinidad de cosas que hacían antes las gentes del campo, y hoy en día ya se les ha olvidado cómo funciona o cómo se hace o cómo se desarrolla. Simplemente nivelar un terreno en el campo, por ejemplo, lo hacían con 2 botellitas y unas varas, y con eso veía este cuate que la botellita o sea, el nivel del agua, que se conectara, que estuviera bien, y ya donde estaba más sumido le rellenaban, donde estaba más levantado pues escárbale, y eran técnicas súper manuales, y muchas de estas sí relacionadas con el arte, con la artesanía, pero cómo se ha perdido. Entonces yo siento que en ese sentido el artista también debería involucrarse, o sea, el artista, el que propone, debería involucrarse más con la materia, con los materiales, con las técnicas, para ahora sí, de ahí ya lo conoces, la técnica, pues ahora propone. Y entonces esto evolucionaría, mira, a pasos agigantados, cañón, pero como que se ha ido un poco de la mano, y simplemente el pintor pinta y hasta ahí se queda, y el escultor pues ya nomás hace su esculturita y ahí se queda, y muchas veces nomás de plastilina, sin involucrarse con más materiales. ¿Por qué no una talla de madera? ¿Por qué no te metes a soldar? O sea, como que ahí queda, se clavan solamente en un caminito y está bien. Y yo soy más de la idea de que uno como artista es ahorita lo platicamos, un poco disperso. Un artista tiene que ser un creador de imágenes, de ideas, de cosas, y no nada más con pintura. O sea, un artista debería dedicarse a la escultura, un artista debería dedicarse incluso hasta a escribir, carajo, o sea, un montón de áreas que las están dejando. Normalmente llega el estudiante a las academias y ahí tienen todo montado, los talleres,
completitos, el taller de grabado, el de escultura, con herramientas, con todo. Y resulta que cuando egresan de la academia, pues llegan a su casa y en su casa no tienen un taller montado, no tienen esos aparatos, ese tórculo o esas herramientas, esa soldadora. ¿No? Y entonces, pues, ¿qué hacen? Lo más sencillo de conseguir es un caballete, botecitos, pinturitas, y hay muchos pintores, muchísimos pintores, pero ¿dónde has visto que haya gente que se dedique al grabado? Contaditos. Gente que se dedique a la cerámica, al racú, por ejemplo. Son técnicas padrísimas, pero ¿quién en casa tiene un horno que te suba tantos grados? Si es eléctrico, si es de gas, no manches. Entonces, son cosas que debe haber como esa reestructuración, ¿no? De decir, que incluso una clase que te enseñe en la academia, ¿sabes qué? Cuando salgas de aquí vas a empezar de cero, no vas a tener el tórculo, no vas a tener estas herramientas y tienes que ingeniártelas de esta y esta otra manera. Incluso se organizan y se ponen las pilas a montar una fábrica de tórculos. O sea, ¿por qué no? Entonces son cuestiones que los artistas así que se enfocan a algo es solo por una técnica y las demás como que quedan muy dispersas. Y yo siento que no, que el artista debe enfocarse a todo. O sea, porque es tan grande el arte que no te lo acabas. O sea, tan amplio, tan amplio. Y de repente ahorita estás pintando y chin, ya me dieron ganas de hacer escultura. Ya tiene rato que no dibujo y te clavas ratotes haciendo bosquejos y rayas y soltando la mano, como quien dice. Pero no, hay gente que dice, no, yo solo el dibujo, yo solo la pintura y pues bueno, está bien, profundices en un área, pero a final de cuentas lo demás se va olvidando. Y artesanalmente, regresando a esta idea, cómo se ha perdido. Yo siento que tenemos esa obligación como artistas de recuperar todas esas cosas. Es algo bien importante. Bueno, no sé si lamentablemente o sea, que tenga ventajas o desventajas, que se mezclan culturas y se va todo esto fusionando en una sola cosa. Al rato va a ser tan homogénea el pensamiento en el mundo y se está logrando, quizás a lo mejor los grandes poderosos lo han logrado, ¿no? Como ir unificando, pero siento que es súper importantísima las raíces. Es decir, aquí en México, antes de que llegaran las culturas europeas, pues ya había oro, o sea, sabían trabajar la metalurgia, o sea, todo el jade y artesanía que lograban, obviamente también todo orientado a una cuestión religiosa y de mitos y demás, pero este tipo de cuestiones se mezclan con lo nuevo y ¡pum!, cambia todo. Y al rato ahora estamos tratando de adoptar cosas que ni siquiera son de aquí. Ejemplos hay miles, ¿no? Y entonces son, no sé, por ejemplo, en México dicen, no, pues es que el mariachi mexicano, o sea, vienen esas cosas de Europa. Entonces, a final de cuentas, son mezcolanzas así tan raras. Y el otro día me saca un poco la curiosidad. En la cena de repente había tortilla con salchicha y yo llego con mis bromas, mira, son salchichillas. Como quesadillas, pero con salchicha. Y de repente por ahí alguien me dice, no, es que quesadilla viene del náhuatl quesadillitl, o una cosa por el estilo. Eso es un meme a final de cuentas, ¿no? Pero la gente hoy en día se va con esa cultura de los memes y ya no hay o sea, se pierden las cosas que teníamos. Para empezar, esa palabra ni existe en el diccionario náhuatl. No existe esa. La D no existe, para empezar. Y entonces son cosillas que si no lo tenemos presente, nos vamos con la finta y con cualquier información que te den, cualquier meme, cualquier inteligencia artificial, algún dato que parece real pero que no lo es, se nos va. Ahorita vivimos en un mundo tan lleno de información que no toda esa información es cierta. Y creemos que es cierta. Entonces, con respecto a toda esta revoltura y caos así de culturas y de información y de todo, pues se han perdido cosas que son originarias.
Por ejemplo, pues la celebración de Día de Muertos, o sea, hoy en día se cree que vamos a salir a pedir dulces. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, son mezcolanzas de todos lados. Entonces, siento que sí es muy importante el conocer un poquito de historia. Ponle que sigas disfrutando tu celebración de Día de Muertos, te disfraces y sales a pedir dulces, va, te diviertes, pero al final conoce tus raíces, conoce de dónde viene toda esa tradición, conoce de dónde estás adoptando cosas que no eran originarias y cosas que sí son originarias. Igual y si a lo mejor en una de esas te animaras a hacer algún rito del original, adelante. O ahora vamos a mezclarle un poquito de esta otra etapa de lo europeo, adelante. Ahora vamos a adoptar esta etapa y nos vamos a salir disfrazados de Avengers o de X y Y. O sea, está bien, sí, pero ten conciencia de lo que estás haciendo. Recuerdo también alguna ocasión, en una misa, en una iglesia, estaba diciendo el padre, estábamos por fechas de Día de Muertos, y el padre diciendo, no, y es pecado mortal que anden disfrazando ahí a sus hijos de diablitos y de momias y de vampiros. ¿Por qué no mejor los disfrazan de Jesús o de santos o de la Virgen? Y tú dices, o sea, son cosas que el niño ni siquiera se da cuenta de que se está disfrazando. Él quiere sentir el poder de lo que ofrece una máscara, de sentirse grande y de ir a pedir golosinas. O sea, eso es lo que el niño disfruta. Se ha hablado mucho del lenguaje inclusivo. O sea, está bien, o sea, sí hay que incluir a las personas que se sienten un poco marginadas, no hay bronca por eso. Pero ya el modificar tanto, quizás a lo mejor todavía uno tiene arraigada la manera formal de decir las cosas, pero el entrar en un lenguaje diferente a lo que tú venías siendo, o sea, es como cambiar un montón de cosas y es difícil. O sea, yo acepto la inclusión, o sea, incluyo a todo mundo, no pasa nada, pero no me obligues a cambiar mi manera de ser. No sé si me entiendes. Y el querer decir ellas o no sé, ya no sé ni qué palabra vayas, y huyus o illis, no sé, son cosas que me afectan a mí más y yo no me siento incluido. Cuando de repente hay una conversación entre personas y de repente te interrumpen y te dicen, no, a mí dime ella y di todes y todes. O sea, espérame. Yo ya estoy acostumbrado a hablar como normalmente se hace, con respeto. O sea, y si digo todos, aunque haya alguna mujer, pues es una cosa común decirlo, ¿no? Y entonces no me vas a estar interrumpiendo porque ahí sí me estás faltando al respeto y entonces ya la situación se rompe. No sé si me entiendes. Este tipo de cositas se han venido también adoptando en una sociedad global. Y pues bueno, van a seguir llegando cosas nuevas. Va a seguir llegando tecnología y van a seguir apareciendo palabras nuevas y de que googleale, que aproveche el bug y términos que tú dices, a ver, explícame qué es bug. O sea, para empezar, ¿no? Vamos a sintonizarnos. Entonces son cositas que van a seguir llegando y vamos a tener que adaptarlas. Es como la persona hoy en día, el adulto mayor, que vivió esta transformación de la computación, la era de la informática. Pues antes sí, había calculadoras, te facilitaban las tareas, había tablitas en donde había números que te resolvían un problema, pero hoy en día ya le preguntas al chat GPT cualquier cosa y te lo resuelve. Y toda esa transición que ha habido, ellos lo han vivido y muchas personas se quedaron atrás, ya no saben ni cómo se prende una computadora o cómo se chatea o cómo manda un correo, un mensaje. No tienen redes, o sea, se han quedado en el olvido y así nos va a pasar. Y así les va a pasar a los que vienen. Es algo que es inevitable, pero sin embargo, mientras estemos haciendo el esfuerzo por estar al día, por tratar de que todas esas adopciones que se hacen sociales, también uno las vaya pues como madurando pues y equilibrando, yo creo que pues, podemos fluir en la sociedad y eso es súper importantísimo porque esa es una de las características del ser humano, que se adapta a lo que venga. Pues
Yo siempre lo pensé como un espejo. O sea, creo que es la labor del artista, el reflejar lo que vive, lo que ve, lo que hace, el contexto social, si quieres, o no sé, su entorno, o su familia, o algún tema, lo que sea. Un espejo es eso, el artista. Creo que esa es la obligación, y está bien, porque aunque el artista quisiera funcionar como otra cosa que no fuera un espejo, no puede, porque la mera labor del artista es simplemente expresar. ¿Y qué vas a expresar? Haz de cuenta, no puedes tú platicarme de cómo es Europa si nunca has tenido un acercamiento a siquiera esa palabra. No sé si me entiendas. O sea, no podrías decirme, a ver, descríbeme un animal que tú te inventes. O sea, no se puede. Me vas a empezar a decir, no, pues es una cosa que tiene 4 patas. Ah, pero ya conoces animales que tienen 4 patas. No puedes describirme un animal que no exista. No puedes describirme algo, no puedes expresar algo que no hayas visto, que no hayas experimentado antes. Por lo tanto, la labor del artista es como un espejo. Ves esto y lo reflejas. Siempre esa va a ser la labor. Y tenemos siempre sí también esa como tarea de adentrarnos y ser todólogos, ¿no? Si vamos a pintar sobre un paisaje, tenemos que conocer el paisaje. Si vamos caminando ahí por no sé, un bulevar y vemos una plantita, pues aunque no estemos en un paisaje así natural, pues por lo menos ver la plantita. ¿Podrías pintar paisaje urbano? Sí. Entonces, ¿cómo son las casas? Y el observar y el empaparse de esa visión que tú quieres expresar, indudablemente va a tener que salir nuevamente hacia una obra, un cuadro, una música, una escultura, un bailable, lo que quieras, pero siempre tienes que reciclarlo por aquí y luego sacarlo para allá. Entonces, esa labor yo creo que siempre va a estar presente, nunca se va a poder quitar el artista de esta tarea de como de transformar lo que uno ve y sacarlo de otra manera. Al sacarlo ya le llevas ahí una carga propia, una carga personal, y en esta carga pues sale tu estilo, tu manera de pensar, tus opiniones, lo que tú quieres decir, tu diálogo, tu discurso, y es eso lo que caracteriza a cada artista, ¿no? Ese sello que lo identifica, una huella. Entonces yo creo que esa es la tarea más importante que tiene uno como artista, y es algo difícil, no es tan fácil. No, hombre, yo creo que igual de importante que la religión, que la política, que la ciencia. Es igual de importante, si no es que hasta más. El arte, un poquito de historia del arte, comenzó a hacerse básicamente impulsado por un motor poderoso, por un motor religioso o de gobierno. Siempre han estado de la mano la política, la religión, que son las filosofías que mueven a la sociedad. Siempre han estado de la mano impulsando al arte. Es el motor. Cuando antes el religioso, el chamán, pues en las antiguas culturas querían traer adeptos a la manera de pensar, pues la gente un poco más ignorante, un poco más así analfabeta en ese sentido, ¿cómo le explicas todo el concepto de una filosofía, de una religión? Pues con el arte. Entonces mandabas traer al artista, ¿sabes qué? Quiero una escultura representando al dios fulano, o quiero una vasija que represente el rito de tal o cual. Y la política lo mismo. No, pues quiero aquí una pirámide en donde esté tal o cual. Quiero acá un monumento así o asá. Y entonces siempre el arte ha servido a esos poderes.
a final de cuentas. Entonces creo yo que es sumamente importante el arte dentro de la sociedad. Si no existiera el arte, ¿cómo carajos le hubieran hecho los religiosos o los políticos para atraer adeptos? Está difícil. Y el arte no nada más hablando de cuestiones, cuadros, por ejemplo, o escultura. El arte hablando de música, hablando de obras de teatro, de cine. O sea, todo eso es arte y todo eso es una carga que hoy en día se sigue haciendo. Precisamente de ahí viene lo que es esta etapa del romanticismo. Por ahí ubicarás, ¿no? Esa etapa donde ya los artistas ya no comenzaban a pintar así de que, ay, es que es el encargo político, el retrato de la duquesa y del conde aquel, y, o sea, salían de esos temas y ya era simplemente pintar lo bello, o sea, lo que te llega, el sentimiento. Y luego llegaban más tendencias en donde ya no era pintar así nada más el realismo, sino voy a experimentar con materiales. Y voy a dar una mancha y voy a dar... Entonces ya el artista ya comenzaba ya no nada más a pintar por encargos o con ese motor de política y de religión, ahora más bien era un motor interior, un motor así introspectivo en donde te hacía darte vueltas acá en alguna onda, simplemente veías una mosquita y así estaba Dalí, veía la mosca y cómo se limpiaba las alitas y estaba acá la mosca y se quedaba horas y horas y horas observando a la mosca así, volaba. Era un hombre muy curioso y entonces este tipo de curiosidad es la que le lleva pues, a desarrollar técnica, desarrollar cosas y quizás también era quizás algo autista en donde se clavaba con algún tema, pero cañón. Y entonces son de las cosas que yo creo que tienen una importancia súper cañona en la sociedad. Si el artista no existiera, yo no me imagino la vida, la verdad. Es como decir, ¿qué pasaría si no existiera la luna? O sea, es algo parecido a eso, yo lo comparo con eso. No, pues el planeta giraría de X forma, las mareas no sé qué, las cosechas, la agricultura, los ciclos menstruales, no sé, miles de cosas que tienen que ver con la luna, ahí están. Si no existiera la luna, todas esas cosas tampoco existirían o fueran diferentes. Y yo creo que así sería la vida acá, si no existiera el arte, no sé qué pasaría. No me imagino ese mundo, o sea, no puedo imaginármelo, porque todo tiene que ver con eso. La arquitectura es arte. Si no existiera el arte, ¿cómo viviríamos? O sea, es algo, no manches, o sea, cañón. Es algo que no puede faltar. Por eso es sumamente importante. Yo creo que igual de importante que la ciencia, que la religión, que la política. Cualquier cosa lo puedes comparar y el arte es un pilar de la sociedad. En muchas culturas, incluso ya hasta científicos han intentado investigar al respecto, pues, y sacar pues ya algo firme, algo en ciencia cierta, como dicen, ¿no? Entonces, de que estando en vida tienes una conciencia. Esa conciencia no se ha definido, o sea, te puede dar una definición un psicólogo, te puede dar otra definición un psiquiatra, otra definición un científico, un biólogo, un X de la conciencia, pero no está definida completamente. ¿Qué es esa conciencia? No es el cerebro, no son las conexiones neuronales o las neuronas, no es eso, la conciencia. Pero sin embargo ahí está. Porque cuando una persona, hay muchísimos casos de que fallece la persona y de repente tienen experiencias, regresan y te platican esas experiencias y tú dices, pues es una alucin. Y así lo justifican muchos científicos. No, es que químicamente el cerebro ya se está descomponiendo, lo que sea, la falta de oxígeno y te llegan esas experiencias, pero son alucines. Bueno, pero una alucinación es prácticamente algo... ¿Qué es una alucinación? No, pues es algo sin sentido, un elefantito rosa y tal. Bueno, pero no vi un elefante rosa. O sea, la persona que dice ahí, ¿sabes qué? Yo vi mi cuerpo ahí y que el doctor dijo esto y aquello y vi en la sala de al lado otra persona que estaba enferma de tal o cual
y son cosas ciertas. Eso no es una alucinación, eso es una comprobación. ¿Sí me entiendes? Y una comprobación mientras el cuerpo está inerte, o sea, es algo curiosísimo. Entonces, esa conciencia en muchas culturas, pues desde que somos humanos, ya sabía el humano que existe esa conciencia. Y esa conciencia obviamente ha dado paso a religiones, a filosofías, a maneras de pensar, a diferentes culturas. Los mismos egipcios sabían que había un paso después de la vida hacia la muerte y que continuaba el cuerpo. Digo, el alma o la conciencia, ¿no? Esa entidad. Y que en algún momento por eso conservaban los cuerpos, porque querían regresar. Entonces, a final de cuentas, esa conciencia sigue, continúa. A pesar de que haya dejado un cuerpo, continúa. Entonces, precisamente por aquí va orientada mi obra. ¿Qué pasa ya una vez que aquí acaba tu vida y qué pasa después? Esto que comentabas de que sí, efectivamente hay un periodo en donde fallece la persona y hay un periodo en el que te das cuenta de que ya estás en otro lado. Hay algunas formas de pensar, algunas corrientes muy fuertes. De hecho, a partir de estas corrientes se van desglosando variantes, así infinidad de variantes sobre que la ley de la atracción, de la reencarnación y el karma, y muchísimas formas de pensar que se relacionan con el mismo tema, ¿no? Con una vida después de. Me ha tocado leer algunos libros muy interesantísimos. Por cierto, les recomiendo ese, igual y si nos ven por ahí, no sé si será Gol o no, pero padrísimo libro. Se llama Habla Set, la eterna validez del alma. Es el primer libro, hay 3, los otros no recuerdo exactamente su título, pero los 3 se titulan Habla Set. Set es como así se hace llamar este cuate, es una entidad del más allá, es un fantasmín, digámoslo así, que se mete dentro del cuerpo de una chica. Ella se llama Jane Roberts. Y este caso es un caso real, súper así, wow, lo han estudiado muchos psiquiatras, psicólogos y para todo. Y es real el caso, donde esta monita canalizaba a la entidad y la entidad decía, es que quiero dictar un libro. Entonces apúntenle, carajos. Y ella junto con su esposo artista, pintor, entonces se ponían en sesiones y demás. Es una historia fabulosísima, te puedes encontrar videos en YouTube sobre ella cuando está canalizando a la personalidad de Set, incluso le cambia el semblante, habla con una voz así más áspera, fuma como chacuaco, y no, o sea, se nota pues que no es una ficción, o sea, se nota, y son documentales así bien hechecitos. Entonces, todos los libros que escribe Set, bueno, que dicta Set, porque no los escribe así de puño y letra, sino que ella va hablando y su esposo va escribiendo. Lo de menos, esto fue en los años 70, lo de menos era, pues sabes que pongo el cassette y le pongo a grabar ahí la cinta, pero era un relajo para su esposo estar rebobinando la cinta y chin, ya me pasé y ahora dónde me quedé, se iba desgastando y era un caos. Entonces él se inventó su propia taquigrafía. Siendo artista, pues los símbolos, las imágenes, figuritas. Entonces él con 2, 3 garabatillos se iba inventando su propia taquigrafía y con esto desarrollaba el dictado. Entonces mientras Jane Roberts hablaba a nombre de Set, este cuate escribiendo bien cañón. Y entonces dentro de la información que manda Set, resulta ser que habla sobre todos estos temas. De la muerte, de la conciencia, de qué es lo que pasa allá en ese otro mundo, de cómo estando aquí en este estado físico, tú puedes crear con tu mente, con tu conciencia, puedes crear tu entorno. Y de aquí se desglosa que la ley de la atracción, que si tú atraes lo que tú piensas y bla, 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 o sea, montones de cosas precisamente de este tipo de sucesos que vienen. Y este tipo de forma de pensar de que hay una conciencia que está en otro lado, o sea, o en el más allá, eso no nada más viene de los 70, viene desde que el hombre es hombre. Si tú analizas bien esta situación de una cultura aquí en México, con una cultura por allá en los Andes, o alguna cultura allá en Egipto o en Babilonia, si analizas qué es lo que dicen las historias, es prácticamente lo mismo. Hay muchos denominadores comunes, hay
casi todo. Sí, adornadito con obviamente los elementos propios de cada región, pero todo coincide, de que hay un creador que creó al hombre, o sea, todo coincide. En el Popol Vuh, en lo que quieras, en todas las culturas y religiones y historias de cómo fue que se creó el mundo, la vida y demás, todo coincide. Entonces, este tipo de conciencia que creo yo que está ahí también, y a como la describe en el libro de Seth, muy atinado, creo yo, me inclino mucho por esta explicación que da Seth, es de que efectivamente hay como entidades, como pequeñas chispitas, digámoslo así, o almas, si le quieres llamar, o como quieras decirle, ¿no? Como entidades que están en algún lugar. De hecho, no hay lugar, no hay espacio, o sea, no sé cómo llamarlo, pero tampoco hay tiempo. Y entonces, entre estas entidades, tú te pones de acuerdo con algunas de ellas, y dices, ok, tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi papá, tú vas a ser mi pareja, tú vas a ser mi hijo, mi hija, mi amigo, mi X. Se ponen de acuerdo y es como montar una obra de teatro. Así más o menos es como la explicación más, ¿qué te digo? Como la analogía más práctica, ¿no? Para explicar esto. Es como montar una obra de teatro. Y entonces donde, ¿sabes qué? Ya me toca mi papel, ya voy a llegar al mundo. Llegas, tus papás ya están ahí en ese mundo físico, llegas, te encarnas en una carne, en unas moléculas, y comienza tu conciencia a experimentar el cuerpo, lo físico, a comenzar a desarrollar esa vida. Llega un momento en que el cuerpo se acaba y sale de ahí la conciencia. Y regresas nuevamente a analizar, a hacer una introspección de decir, ok, en esta vida aprendí esto, aprendí aquello, me gustó esto, no me gustó aquello, y con eso crece con uno como conciencia, o sea, dice, ¿sabes qué? Fui más espiritual en esta experiencia, o no, me valió queso y fui más materialista que nada. Y entonces esas experiencias de ser la víctima, o de ser el victimario, o de ser ahorita rico, o ser a la siguiente pobre, te van enriqueciendo la conciencia, o a esa entidad la van enriqueciendo. Llegará un momento en que ya no necesites más experiencias porque ya creciste. Y entonces a lo mejor ya estarás a un nivel así como la conciencia que encarnó en el que conocemos como Cristo, o Buda, o algún filósofo acá, cabrón. Entonces llega un momento en que tú dices, ok, ya aprendí, ya no necesito reencarnarme. Y creces y creces y creces. Y al final creo que todas estas cúmulo de conciencias se van enriqueciendo, van creciendo, y es como creo que es el todo. No sé si me entiendas, es ser parte del todo. O sea, y creo que este tipo de cositas es lo más importante. La vida es solamente una etapa. Entonces ya el pensar en lo que es la muerte, o sea, a lo mejor es porque uno está bien arraigado aquí en la vida, así enfrascadito, disfruto la vida y estoy nomás así en una cajita, pero realmente la vida es, lo que le cuelga. A lo mejor ya cuando se acabe este cuerpo físico y venga aquello, quizás vuelvas a estar en otro cuerpo. Muchas filosofías lo dicen. En la religión católica, muchos son católicos, se piensa, ok, falleces y vas al lado de Dios o al infierno. También esa es otra, ¿no? Dependiendo de tus acciones en la vida, vas a un lado o al otro, o al purgatorio, pero al final de cuentas pasas a algún lugar. Y a mí se me hace un poco ocioso el pensar, voy a vivir eternamente al lado del Padre Celestial. Se me hace muy ocioso. Eternamente, o sea, digo, si la vida es fabulosa, si la vida es, wow, hay que experimentarla, hay que divertirse, hay que llorar, sufrir, hay que experimentar la vida. Y si se acaba, ¿y ahora qué sigue? Vivir eternamente al lado de Todopoderoso, para muchas personas es el premio mayor. Pero eternamente, o sea, ¿qué tal que me aburro? Ya como soy de artista curioso, ahorita hago esto, ahorita aquello. Me voy a aburrir, digo, eternamente. Es como un castigo, es estar en Big Brother toda la vida, es estar, no sé si me entiendes, es estar encarcelado. ¿Sí me entiendes? Aunque estés feliz,
pero ¿no te aburrirás de felicidad? En la vida sufres, en la vida te pones triste, en la vida te enojas, y es natural, es normal, pero estar feliz eternamente, dices, qué hueva, la verdad, ¿no? Entonces yo sí quisiera regresar.